Y estamos nuevamente, amables televidentes, aquí con nuestra siguiente invitada, la consejera Camila Moreno, consejera del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Un amplio trabajo, poco espacio de tiempo para hacer lo que se tenía que hacer en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto han avanzado? Bienvenida. Buenos días con todos. En efecto, nosotros teníamos 60 días en los que teníamos que revisar y organizar el proceso para la elección de autoridades seccionales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se elegirán en marzo del 2019. El trabajo que nos hemos propuesto se dividió en 5 ejes. Uno de los ejes fue iniciar conjuntamente con la Contraloría un examen especial, tanto de la gestión administrativa, técnica como financiera de los anteriores consejos nacionales electorales por los últimos 7 años. ¿Y qué se ha encontrado? No tenemos resultados finales. Es una comisión de la Contraloría. La comisión de la Contraloría todavía se encuentra trabajando con el Consejo Nacional Electoral, pero en 60 días no podemos tener resultados de 7 años. Segundo eje, nosotros empezamos a sentar las bases, como lo suelo llamar, del proceso electoral de 2019. Nosotros teníamos un presupuesto, teníamos un instructivo para la elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tenían que ser revisados. Recordemos a la ciudadanía que es la primera vez que se van a elegir miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de las urnas. Las encuestas señalan que el 30% de ecuatorianos no son los únicos que saben que van a haber elecciones y el 60% no sabe cuál es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se va a elegir a través de las urnas en marzo de 2019. Es para nosotros un desafío tanto comunicativo como logístico organizar las elecciones, organizar la papeleta, recibir las postulaciones de los interesados en participar y en ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dentro de esta etapa. Eso está ya hecho. Exactamente. Nosotros realizamos un nuevo instructivo, que garantiza los derechos de participación de los ciudadanos y que hace que los ciudadanos más probos sean los que se encuentren en la papeleta que los ecuatorianos vamos a votar en marzo del 2019. Nosotros estamos ya iniciando el proceso. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral inició un proceso de selección de candidatos antes de ser cesados. Nosotros suspendimos ese proceso y estamos actualmente recibiendo las carpetas de los postulantes. Existen 193 usuarios creados en el sistema para poder presentar y ya se presentaron 3 carpetas en Azuay, Imbabura y Guayas. Las carpetas se recibirán hasta el 28 de septiembre, hasta el próximo viernes, y los postulantes entrarán en un proceso de revisión, denuncias ciudadanas, de impugnación, y posterior a estos, pues elegirá cuáles serán los candidatos que serán electos como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presupuesto es otro de los puntos muy importantes. Nosotros, conscientes de que estamos en crisis, revisamos el presupuesto que había aprobado el anterior Consejo Nacional Electoral. El presupuesto señalado era de $119 millones. Nosotros hicimos una reducción de 20 millones y actualmente estamos trabajando con un presupuesto de $99.3 millones. ¿Esta disminución garantiza la idoneidad del proceso del 2019? La seguridad. Nosotros estamos seguros que no podemos escatimar en ciertos gastos. Si bien redujimos gastos que no eran necesarios, fortalecimos otros gastos que necesitaban de más inversión. Por ejemplo, tecnología. Supimos que los ecuatorianos estuvieron preocupados en elecciones pasadas por problemas tecnológicos que tuvimos, que se tuvo el Consejo Nacional Electoral, como por ejemplo el apagón. Nosotros hemos hecho la inversión necesaria y hemos garantizado que exista la inversión necesaria para que esto no vuelva a pasar. Hemos fortalecido la inversión en sistemas para darle a la ciudadanía un proceso transparente, justo, legítimo. Ahora, en lo que tiene que ver, hay temas puntuales que la ciudadanía quiere conocer. ¿Hasta cuándo hay cambios de domicilio? Recordemos a la ciudadanía que los cambios de domicilio es un servicio gratuito que brinda el Consejo Nacional Electoral, que estará hasta el 12 de octubre. Les pedimos que no dejen el cambio de domicilio para el último. Solo se necesita la cédula de ciudadanía una planilla de agua, luz o teléfono, acercarse personalmente a una de las brigadas. Tenemos alrededor de 800 brigadas a nivel nacional. Hay brigadas fijas en los lugares de mayor afluencia y también hay
hay brigadas móviles para poder llegar a las parroquias y cantones más alejados de los centros urbanos. ¿Qué pasó con las agrupaciones políticas que estaban en proceso de revisión? Bueno, nosotros tenemos un límite fáctico que es el 24 de septiembre para que las organizaciones puedan estar completamente habilitadas. Si las organizaciones políticas están debidamente habilitadas hasta el 24 de septiembre, las mismas podrán presentar candidatos para las elecciones de autoridades seccionales de marzo de 2019. Estas candidaturas serán receptadas hasta el 21 de diciembre y posteriormente serán calificadas por el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo importante? Que se habiliten antes del 24 de septiembre para que puedan presentar candidatos. Si no se habilitan antes del 24 de septiembre, pues tendrán que participar en las siguientes elecciones. Perfecto. Queremos agradecerle a nuestra invitada, a la doctora Camila Moreno, consejera del Consejo Nacional Electoral.